Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seblarush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 3 de julio de 2024, la víspera del 248 aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Hay muchas preguntas sobre el peligro de guerra, la situación estratégica, pero quiero empezar con una historia que ha estado dominando la prensa y la discusión en Estados Unidos, que son las implicaciones de la espantosa y mala actuación de Joe Biden en el debate presidencial del 28 de junio. Los demócratas se apresuran a decir si deben mantenerlo como candidato o si pueden sacarlo, porque parece que perdería estrepitosamente ante Donald Trump. Pero tú hiciste una pregunta diferente. Dijiste, dado que parecía incapaz de completar una frase, ¿quién dirige el país? Y la primera pregunta que tengo es de Dave, de Illinois, que te pregunta, ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta? ¿Quién o qué instituciones están haciendo la política? Y de verdad, ¿ellos creen que pueden encubrir el deterioro de Biden hasta noviembre? Bien, creo que el terrible resultado de este debate ha puesto de relieve la realidad y mucha gente ya lo sospechaba. Durante las últimas décadas se ha hablado mucho del llamado Estado profundo en Estados Unidos. Ahora, los principales políticos y medios de comunicación lo descartan como teorías conspirativas y esto es completamente descabellado. Por otro lado, ya no se puede ocultar porque si Biden, según algunos observadores, está mostrando signos de una mayor edad desde hace unos 5 años. Eso de hecho plantea la pregunta, si no puede aguantar un debate de 90 minutos, ¿cómo puede soportar la presión de tener el poder ejecutivo de una superpotencia extremadamente compleja que tiene casi 1,000 bases militares en todo el mundo, que tiene enormes operaciones diplomáticas, de inteligencia, de todo tipo en todo el mundo? Obviamente, si uno está totalmente en forma, en su mejor edad, es mucho trabajo, pero si uno es frágil, pone la cuestión sobre la mesa. ¿Quién tiene en efecto el control del botón nuclear? Creo que en el contexto de esta debacle, varios nombres fueron nombrados. Uno de ellos es Tom Donilon, quien anteriormente estuvo con el gobierno de Obama y ahora está en el consejo del Instituto de Inversiones de BlackRock. Ahora, esto es de hecho muy claro que se tiene y hemos tenido varias discusiones con expertos en el ínterin de que existe obviamente la burocracia permanente. Se trata de personas que han estado en la puerta giratoria entre puestos en los diferentes gobiernos y luego pasan a altos cargos ejecutivos en la industria de defensa para luego ocupar algún alto cargo en algún medio de comunicación. Así que lo que está muy claro es que existe una burocracia permanente y es prácticamente lo que Ray McGovern siempre llama el MISIMAT, el complejo militar industrial del Congreso, la inteligencia, los medios, la academia y los centros de peritos, y probablemente me olvidé de uno o dos. Y dentro de eso se tiene una estructura de poder, y creo que la combinación de Wall Street, Silicon Valley, el ejército, la academia, los centros de peritos,
hay una cierta estructura que obviamente tiene una jerarquía y cuál es esa jerarquía en cada punto dado, obviamente necesita ser identificada, pero plantea la pregunta obvia, si todo este escándalo sobre las elecciones presidenciales, las elecciones del Congreso, las elecciones del Senado, si todo eso significa realmente mucho, porque si se tiene prácticamente un aparato completamente diferente que es permanente y que no cambia de un gobierno a otro, no importa realmente si el resultado es que ganen los republicanos o los demócratas. ¿Qué ocurre entonces con la democracia? ¿Qué pasa entonces con el orden basado en reglas? ¿Qué pasa con toda esta bonita narrativa de que nosotros en el occidente somos los buenos, estamos luchando contra todos los malos, es decir, contra las autocracias y las dictaduras de este mundo? Es decir, desacredita a todo este cuento y deja muy claro que el pueblo estadounidense realmente tiene que pensar si quiere seguir permitiendo que su país deje de ser. Ya saben, empezó en la Revolución Americana como una república, luchando por su independencia contra el Imperio Británico, intentando salir del estatus colonial que a lo largo de 250 años, un poco más, ha vuelto a convertirse básicamente en un imperio, adoptando paso a paso el modelo del Imperio Británico como base para dirigir el mundo unipolar, basado en el sistema angloamericano. Y eso lo plantea todo este fiasco de una manera muy clara. Así que creo que este es un periodo increíble y la cuestión de qué será de Estados Unidos, y mañana tenemos el 4 de julio, es un momento muy bueno para repensar. ¿No es mejor pensar en los principios de la Revolución Americana, los ideales de los padres fundadores, especialmente también más tarde la política exterior de John Quincy Adams? Porque es la cuestión de cómo el resto del mundo se va a relacionar con Estados Unidos y cómo se relaciona Estados Unidos con el resto del mundo. Así que la gente debería reflexionar sobre ello. Y la cuestión no es tanto, ya saben, hay todo tipo de escenarios. Naturalmente, por ejemplo, que Obama básicamente tuvo reuniones secretas con Biden en las que le dijo que debería dimitir y que hubiera una convención abierta, y luego algunos escenarios son que Michelle Obama va a salir de la caja mágica como la solución milagrosa, o Gretchen Whitmer para el caso, o algunas otras personas están obviamente oliendo el aire del cambio en torno a toda esta lucha, pero esa no es realmente la cuestión fundamental. La cuestión es si Estados Unidos puede volver a encontrar su tradición republicana, y eso probablemente decidirá sobre la guerra y la paz a escala global. Es curioso que lo menciones porque recibí 3 preguntas de gente que me preguntaba si todo esto había sido orquestado para que pudieran sacar a Biden y traer a Hillary o a Michelle. Pero tenemos una pregunta que llegó de un contacto de Florida que hizo la pregunta: ¿por qué se sigue hablando tan poco de la escalada de la OTAN, dado que parece que se perdió la guerra en Ucrania? Creo que las políticas actuales nos llevan a la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en Washington. Y creo que para eso podemos esperar que habrá un momento difícil, porque la OTAN y con ello Occidente colectivo tienen un gran problema con la guerra que están perdiendo en Ucrania. Es un daño tremendo a la reputación de la OTAN. Recuerden, no hace mucho la OTAN
de una manera bastante vergonzosa, abandonó Afganistán después de estar allí 20 años, después de gastar $2 billones y dejar al país en completo caos, donde algunos argumentaron que si solo se hubiera gastado el 3% de ese dinero en construir infraestructura, industria en Afganistán, el país podría haber estado en excelentes condiciones, pero obviamente no fue así. Y del mismo modo, ¿cuál será el resultado de la guerra de Ucrania? El país quedará devastado después de más de 2 años de guerra que podría haber terminado en marzo de 2022, como demuestran claramente los documentos. Así que la pregunta es, ¿con qué versión saldrá la OTAN después de esta cumbre? Será extremadamente importante porque obviamente todo lo señala y el propio Biden lo dijo de que la razón por la que la OTAN tiene que continuar esta guerra contra Rusia en Ucrania, no lo admiten, pero de facto es así, es que supuestamente Putin no se detendrá ahí, seguirá hacia el Báltico, seguirá hacia Polonia y por eso hay que escalar el esfuerzo bélico. Ahora bien, sucede que esa es la falsedad más flagrante, por no llamarla mentira, porque los hechos son, y eso ha quedado registrado, que hubo una reunión en Estambul en marzo-abril de 2022, que hubo un acuerdo negociado entre Putin y Zelensky. Ambos habían acordado poner fin a la guerra. Putin puso fin a los combates y aceptó el acuerdo si Ucrania aceptaba no unirse a la OTAN, y algunas otras cuestiones se pospusieron para el futuro, como lo que pasaría con Crimea. Pero ahí estaba la prueba definitiva de que Putin había aceptado un acuerdo de paz y había detenido los combates. Ahora bien, esto no procedía de fuentes rusas, sino de fuentes ucranianas. Esto se informó en el Kyiv Post y antes en Ukrainska Pravda. Lo declaró el principal negociador de Zelensky, que participó en las discusiones de Estambul. Ahora, eso básicamente echa por tierra toda la historia de que Putin quiere reconquistar a la Unión Soviética. Putin, mientras tanto, ha dicho varias veces que no tiene esa intención, que no quiere apoderarse de toda Ucrania, solo insiste en que todos los lugares que votaron a favor de formar parte de la Federación Rusa, mientras tanto, seguirán siéndolo, y que Ucrania tiene que aceptar la neutralidad y no unirse a la OTAN. Y entonces tendría garantías de seguridad y demás. Pero creo que a ese punto en particular es lo que realmente quiero llamar la atención de la gente, porque si ese cuento de que Putin quiere reconstruir a la Unión Soviética continúa, entonces ese es el pretexto para la escalada y la fórmula que nos llevará a la Tercera Guerra Mundial a corto plazo. Y mientras se crea eso, naturalmente, entonces no hay que aceptar la oferta de paz de Putin que hizo el 14 de junio en el discurso a los dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Y eso significa que no habrá diplomacia, solo la escalada bélica. Y no tenemos nada más urgente que hacer más que detener la escalada antes de que sea demasiado tarde y volver a la diplomacia. Quiero decir, no es un acuerdo establecido lo que debemos considerar. Quiero decir, no es un tema de negociaciones, es el tema de la diplomacia. Pero tenemos que reintroducir un enfoque diplomático o de lo contrario, estaremos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Sobre la próxima cumbre de la OTAN, tenemos una pregunta de un contacto en Glasgow, Escocia. Pregunta si sabemos cuál será el resultado de la cumbre de la OTAN. Y ella expresó su preocupación por la Unión Europea, los nuevos dirigentes, refiriéndose en particular a Kallas de Estonia, pero también dijo que se habla mucho de la preparación para la guerra, incluido lo que está ocurriendo en Alemania.
y quería saber si tienes alguna idea de lo que realmente está ocurriendo en Alemania en términos de estos preparativos para lo que dicen que es la inevitable invasión de Putin de Occidente. Sí, en realidad hay una entrevista bastante escandalosa que se transmitió, creo que ayer, por NTV, que creo que es un canal de televisión privado. Y el teniente general André Bodemann, que es el comandante de defensa nacional del Bundeswehr, el ejército alemán. Y en esta entrevista, que les aconsejo que vean, no es muy larga, son solo 15 minutos más o menos. Es en alemán, pero creo que la pueden ver con subtítulos si quieren saber lo que dice. Y lo que dice es increíble. Básicamente se trata de algo que se ha estado preparando en Alemania desde enero de este año y creo que se hizo oficial en marzo y ahora se da a conocer al público. Se llama Plan Operativo Alemania y básicamente es un plan que si se llegara a una guerra, el escenario que Bodemann presentó es el siguiente. Él dijo, las tropas estadounidenses desembarcarían en Holanda y luego marcharían a través de Holanda de diversas maneras, mediante carreteras, vías fluviales, ferrocarriles, y luego llegarían a Alemania, y aquí viene el trabajo de los servicios civiles de defensa, porque la mayoría del ejército alemán ya está en el frente oriental, es decir, en la frontera rusa, y por lo tanto tiene que haber un sistema de abastecimiento por el cual las organizaciones alemanas de defensa civil abastecen a estas tropas aliadas, en su mayoría estadounidenses, que marchan a través de Alemania para unirse a las fuerzas del Frente Oriental. Tienen que establecer estaciones en las carreteras, en los estacionamientos, y hay que suministrarles alimentos, combustible, baños públicos, de acuerdo con el acuerdo de la nación anfitriona. Y todas las organizaciones civiles, la Cruz Roja, Euranita, varias otras organizaciones tienen que unirse y suministrar a estas tropas extranjeras. Esto es increíble. Habla como si esto fuera a suceder mañana. Los estadounidenses desembarcan de nuevo en la playa de Normandía. Lo estoy cambiando un poco, o más bien en Holanda, y marchan hacia el frente del este y luego Alemania. Él dice, no se puede mirar el viejo plan operativo del periodo de la Guerra Fría porque afortunadamente Alemania ya no es un estado al frente de la batalla, sino que ahora estamos en la retaguardia y tenemos que abastecer a los que están luchando en el frente. Ahora bien, el argumento que da es realmente increíble y creo que no podemos permitir esto porque este es el proyecto de la guerra que se avecina. Él dice, sí, Alemania ya está bajo ataque, hay todo tipo de ataques, ciberataques, ataques a la infraestructura crítica e increíblemente luego dice, miren lo que pasó con Nord Stream 2. Ahora, si alguna vez he visto un caso de desfachatez, entonces creo que el premio va a este general Bodemann, porque este ataque a Nord Stream 2, bien, no sabemos quién lo hizo. Hay una pantalla de que fue algún barco ucraniano que ha sido descartada por todos los expertos que yo conozco. Existe la historia aún no refutada de Seymour Hersh, de que fueron los estadounidenses quienes lo hicieron con ayuda de los noruegos, etcétera. Pero en cualquier caso, el cui bono seguro que no es Rusia, porque ¿qué pasó? De hecho, hay análisis que sostienen que, aparte de negarle a Alemania el gas natural ruso barato, el objetivo geoestratégico y geopolítico más importante era arruinar la relación entre Alemania y Rusia de manera tan fundamental que sirviera a los intereses estadounidenses de siempre. Esto se le atribuye a George Friedman,
separar a Alemania de Rusia porque la combinación de las materias primas rusas y los conocimientos científicos y tecnológicos alemanes juntos, en opinión de los geopolíticos estadounidenses, significaría una combinación que sería un enemigo acérrimo de Estados Unidos. Todo esto son tonterías geopolíticas, pero así es como va el cuento. Ahora, el cui bono, ¿quién se beneficia? Es seguro no es Rusia destruyendo su propio gasoducto, y ese incidente en particular ha arruinado a Alemania. Alemania se hunde ahora en una depresión, se está derrumbando a diestra y siniestra. La existencia misma de Alemania como nación industrial está siendo saboteada y arruinada. Ahora, se necesita ser descarado como este Bodeman para simplemente inventar esto. Él no dice explícitamente que fueron los rusos, pero lo dice en el contexto de las amenazas rusas como parte de muchas otras amenazas. Solíamos llamar a esto falacia de composición. Si insinúas algo que cambia el significado de toda la historia, creo que ahora hay una nueva palabra para ello que se llama descontextualización o así. Este es un caso clásico de tal cosa. Y luego lo segundo es que Bodeman repite lo que Biden dijo unos días antes, que Putin quiere reconstruir a la Unión Soviética. Y eso no es cierto. Solo menciono estos hechos. Ayer salió un artículo muy completo de Ray McGovern en Consortium News, donde cita versículo y capítulo, que cita a un principal asesor de Zelensky, al principal negociador en Estambul, David Arakhamia. Básicamente dijo eso. Así que no son las fuentes rusas, sino son las fuentes ucranianas las que admiten que Rusia ya había detenido la guerra en marzo de 2022 y que fue Boris Johnson quien voló desde Londres para decirle a Zelensky: no sigas con este acuerdo de paz, sigue luchando, nosotros te respaldaremos hasta el último ucraniano. No dijo eso, pero eso es lo que resulta ser. Ahora todo esto se debe investigar, esto es dominio público. La guerra y la paz pende de esta pregunta. Y tengo que decir que cualquier periodista serio debe investigar. ¿Fue el caso que Rusia estaba preparada o ya había detenido los combates? ¿Preparada para un acuerdo de paz? ¿Y cuál fue el papel de Boris Johnson para sabotearlo? Creo que si eso no se pone de relieve y no se investiga, entonces estamos, en efecto, caminando ciegamente hacia la Tercera Guerra Mundial. Están escuchando a Helga Seblarush. Todavía nos queda tiempo. Si quieren enviar una pregunta, pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Tengo una pregunta para ti, Helga, de un podcaster en Alemania que dijo: estoy confundido acerca de la idea de Putin de una alianza de seguridad euroasiática. No estoy seguro de cómo el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái representan una respuesta asimétrica a las provocaciones militares y amenazas de la OTAN. ¿Puede explicarlo? Creo que no es tan difícil porque lo que está en el fondo de la propuesta de Putin de tener una arquitectura de seguridad euroasiática basada en la cooperación para la infraestructura, basada en los 5 principios de coexistencia pacífica abierta, dijo explícitamente a los miembros de la OTAN. Además, si nos fijamos en la propuesta reiterada por Xi Jinping en la conferencia que acaba de celebrarse en Pekín sobre el 70 aniversario de los 5 principios de coexistencia pacífica promovidos hace 70 años por Zhou Enlai, que luego se elaboraron en la conferencia de Bandung en 1955, dando lugar al inicio del movimiento de países no alineados. Esa fue siempre la idea de que hay que tener un sistema basado en la soberanía de todos los miembros, basado en el principio de no injerencia
de aceptar el sistema social de los demás países, la cooperación en beneficio mutuo, basado en la no agresión mutua. Estos son los puntos principales. Y el BRICS y muchas otras organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, la Unión Económica Euroasiática, la Unión Africana, Mercosur, quieren crear un nuevo sistema, una nueva arquitectura de seguridad basada en estos principios. Ahora, yo hice inmediatamente después de que comenzara la operación militar especial en febrero de 2022, estaba claro que esto nos llevaba potencialmente a la Tercera Guerra Mundial. No el ataque ruso, sino toda la dinámica de la que el ataque ruso fue solo un cierto punto de activación. Así que propuse entonces una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo en la que participara cada nación del planeta, porque dada la naturaleza interrelacionada del mundo, su interrelación estratégica, el hecho de que las armas nucleares, de las pandemias, de Internet, la forma en que el mundo moderno es realmente uno, no se puede tener una seguridad parcial. Si se deja por fuera a cualquier país como Corea del Norte o Irán o lo que sea, se tiene la semilla de la próxima guerra. Quiero decir, esta es la lección que deberíamos haber aprendido del Tratado de Versalles, que no concluyó ni puso fin a la Primera Guerra Mundial, sino que fue solo el trampolín para la Segunda Guerra Mundial. Y la única lección que deberíamos haber aprendido de la paz de Westfalia es que si queremos tener un acuerdo de paz que funcione, tenemos que tener algo que tenga en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta, de todas las partes implicadas. Y por eso propuse entonces la arquitectura mundial de seguridad y desarrollo y posteriormente los 10 principios que son la base absoluta y crucial sobre la que debe construirse dicha arquitectura. Y si nos fijamos en los 10 principios de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que se publicaron primero y luego en las propuestas de Putin y de Xi Jinping, sin embargo, hay una gran similitud y una gran afinidad. Estamos utilizando formulaciones ligeramente diferentes, pero si nos fijamos en la esencia de estas propuestas, son la misma cosa. Y obviamente esto significa que cualquiera que esté pensando en términos de la razón, cómo salir de esta situación, llegaría a estas ideas similares. Así que creo que la tarea más importante, en mi opinión, es que apoyemos esa idea, que entablemos nuevos debates para una arquitectura de seguridad, que apoyemos absolutamente la propuesta de Putin. Putin lo ha dejado muy claro. Esto no es eterno. Se trata de una oferta que existe durante cierto tiempo. Si la situación se recrudece y la situación militar en Ucrania se deteriora, esa oferta se va a retirar. Así pues, tenemos una oportunidad para responder positivamente a las propuestas de Xi Jinping, y yo diría que si Occidente no quiere limitarse a ser un mero receptor de propuestas, debería adoptar algo como mis 10 principios y empezar a decir, de acuerdo, estamos dispuestos a volver a la diplomacia y esto es lo que queremos aportar a ese debate. Sería una propuesta razonable, pero no hay alternativa a la diplomacia. La única otra opción es la Tercera Guerra Mundial y la aniquilación de toda la civilización. ¿Y quién en su sano juicio querría eso? Porque incluso los partidarios de esta escalada tampoco sobrevivirían. Si creen que tienen algún búnker privado, olvídenlo, olvídenlo.
La gente puede encontrar tus 10 principios de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo en la página del Instituto Schiller o yendo a iniciativas en la página principal. Y también está disponible la resolución Apoya la declaración del Presidium del Consejo de Administración de Asociaciones de Alemania Oriental sobre la iniciativa de paz del presidente Putin que aprobó la Coalición Internacional por la Paz en su reunión del 21 de junio. Se está distribuyendo para conseguir firmas y es un muy buen punto de partida para que la gente entienda que hay una alternativa a la guerra. Ahora, tengo una pregunta más que se basa en la discusión sobre el caos actual en el sistema político estadounidense. Ángelo de Roma escribe, ¿por qué y cómo se está boicoteando y suprimiendo al candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr.? ¿Qué se podría hacer para cambiar al sistema, para acabar con la capacidad de controlarlo de esta manera? Creo que esa es la pregunta de los 64 millones de dólares, porque todo el control de Estados Unidos ha estado, yo diría, desde el asesinato de John F. Kennedy y el encubrimiento de ese asesinato, moviéndose en gran medida en la dirección de un sistema de un solo partido, porque mientras que el votante republicano y demócrata promedio piensan que se odian y quieren derrotar a sus candidatos oponentes, la realidad es que en el nivel de la dirección del CND y la dirección del Partido Republicano, el CNR, el control y los temas han sido idénticos casi en su totalidad. Por lo tanto, es realmente una cuestión del complejo militar industrial más Wall Street, Silicon Valley, los centros de peritos, más la academia, que es lo que dirige a Estados Unidos. Y me parece que el terrible resultado de la campaña de Trump y Biden plantea eso. Y yo diría que cuanta más gente intervenga ahora en la campaña electoral y plantee eso como una cuestión y dice, ¿quién dirige a Estados Unidos? Cuando está claro que el presidente Biden no lo hace, que eso se convierta en un tema en la discusión para que básicamente haya alguna acción para que no puedan seguir haciendo estas cosas tal como lo han hecho. Y por lo demás, solo agregaría, necesitamos a muchos ciudadanos del Estado. En cierto sentido, desde un punto de vista histórico, la Revolución Americana fue aplastada por el imperio. Esta es la cuestión de siempre, porque cuando el Imperio Británico perdió la que en su opinión era su colonia más importante, la colonia americana, George III enloqueció por esa cuestión, literalmente perdió la cabeza, y los británicos siempre intentaron reconquistar a Estados Unidos. Lo hicieron en la guerra de 1812, lo hicieron con la guerra civil, en la que el imperio se alió con la Confederación. Y cuando se dieron cuenta de que no podían reconquistar a Estados Unidos militarmente, dijeron, bien, entonces tenemos que derrocar a la élite, tenemos que convencer a la élite estadounidense de que debe adoptar el modelo del Imperio Británico. Y entonces podremos dirigir al mundo sobre la base de la relación especial entre Estados Unidos y los británicos. Y esa ha sido la cuestión a lo largo del siglo XX. Y a veces había un presidente que representaba simplemente eso. Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson, no quiero nombrarlos a todos, a Truman, por ejemplo, a Nixon, y luego había otros presidentes que se inclinaban en la otra dirección, como Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Clinton. Creo que era una mezcla de todo. Se inclinó hacia algunos impulsos positivos a veces, pero no muy consistentemente. Así que la batalla realmente es Estados Unidos. H.G. Wells escribió esto en La Conspiración Abierta muy claramente. Él dijo, si podemos convencer a la clase dirigente estadounidense de adoptar el modelo británico, entonces todo está bien. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora,
El 4 de julio mañana es un momento en que todos ustedes pueden leer un poco sobre este tema, pueden ir a nuestras páginas de la Rouge Organization, a larougepub.com, pueden ir a la página de la Biblioteca de la Rouge, pueden leer algunos libros famosos. Carol Quigley es un autor muy interesante sobre el tema. Pueden leer La conspiración abierta de H.G. Wells, que es muy interesante. Hay mucha literatura donde pueden formar su propio juicio sobre esta cuestión, pero el que Estados Unidos se una al Imperio Británico o vuelva a su propia tradición de los padres fundadores de John Quincy Adams, esa es realmente la cuestión que está en el fondo de la identidad de Estados Unidos. Así que en ese sentido les deseo un muy productivo 4 de julio leyendo sobre esto. Por supuesto, la gente no debería dejar de leer la Declaración de Independencia, que en sí misma es una explicación muy profunda de lo que pretendían los padres fundadores. Helga, me gustaría añadir que la gente debería saber que la Coalición Internacional por la Paz tendrá su reunión por Zoom semanal el viernes. Se trata de una oportunidad para poder escuchar y debatir con una serie de personas que están acercándose a nosotros para retomar las cuestiones que acabas de mencionar, de cómo romper el control del orden unipolar. Así que insto a la gente a que se inscriba y busque esa información en nuestra página y se una a nosotros el viernes. ¿Algo más, Helga? Si eres un estadounidense de hueso colorado, deberías ayudar a que Estados Unidos vuelva a los cimientos de la Revolución Americana, a la independencia americana y la idea de ser una república como fuerza del bien en el mundo y no salir a buscar monstruos extranjeros como está ocurriendo mucho hoy en día. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes. Sí, hasta el viernes.